En la pizarra veis que os he colocado 4 nombres: aldólica, Claisen, Mitchell, Robinson, que corresponden a una serie de reacciones importantísimas dentro de la química orgánica. Vamos a analizar que cuando se hace una condensación aldólica se obtiene un carbonilo con un doble enlace conjugado, que cuando haces una reacción de Claisen o de Claisen-Dickmann, si formas un ciclo, se te va a formar un 1,3-dicarbonilo, que si haces la reacción de Mitchell, el resultado será un difuncional en 1,5, y haciendo una anelación de Robinson lograrás formar un ciclo. Para formar ese ciclo veremos que se desarrolla una reacción de Mitchell a la que le sumas una condensación aldólica. Esas reacciones la gente tiende a estudiarlas por separado, cuando lo lógico es que se preparen de forma conjunta. Se estudien todas ellas de golpe porque tienen muchísimas cosas en común. Imaginaros que yo tengo una molécula de carbonilo, vamos a poner, por ejemplo, una molécula de metilfenilcetona, y la vamos a tratar en un medio alcalino. Entonces se manifestarían una de las propiedades que tienen los compuestos de carbonilo, que es presentar acidez en la posición alfa con respecto al carbonilo. ¿Por qué? Porque si vosotros desprotonáis, quitáis el hidrógeno, formamos una molécula de agua, el carbanión que se genera es estabilizable por resonancia con el agrupamiento carbonilo a través del ion enolato. Es decir, en un medio alcalino tú puedes quitar un hidrógeno como protón en la posición alfa del carbonilo y generar un carbono negativo, un carbanión resonante. Ese carbanión resonante tenéis que entender que puede reaccionar contra otra molécula de carbonilo igual o diferente, me da igual, porque la reacción da exactamente igual. Mirad, yo voy a poner una molécula de benzaldehído, donde vamos a desarrollar una polarización, vamos a hacer la adición, vamos a recuperar el hidrógeno y el aldolocetol que acabamos de obtener en ese mismo medio alcalino desarrolla una pérdida de agua especial que es una E1CB. Se pierde la molécula de agua, no os voy a hacer el mecanismo, y se termina formando un carbonilo con un doble enlace conjugado. Pero entiendo que hay una cosa que debíais de pensar. Cuando vosotros desprotonáis y formáis el carbanión estabilizado por resonancia, ¿por qué razón siempre tenemos que emplear a una molécula de carbonilo para hacer reacciones? ¿Por qué no podemos emplear otras moléculas? Miren, si emplean ustedes funciones ésteres, entonces el mecanismo es una adición con una expulsión de un etóxido y se conectarían las dos cadenas carbonadas y el resultado de esa reacción sería la formación de un difuncional en 1,3. Y habrían hecho lo que se llama una reacción de Claisen. Si el carbanión que vosotros teníais formado, que lo habíais desarrollado en un medio alcalino por desprotonación, lo hacéis reaccionar con una molécula de derivado halogenado, que también es una molécula aceptora, se produciría una sustitución nucleofílica y esta reacción se llamaría la alquilación de enolatos. Si lo hacéis reaccionar, el carbanión estabilizado por resonancia, lo hacéis reaccionar con una molécula de carbonilo con un doble enlace conjugado, entonces os encontraríais la importantísima reacción de Mitchell. Y observen cómo al polarizar el enlace, al mover este par de electrones, al hacer esta conexión y este enolato hacer la resonancia y recuperar el hidrógeno y por tanto volver a formar un carbonilo, se obtendría la difunción 1,5, el 1,5-dicarbonilo, que es lo que corresponde a la reacción de Mitchell. Bien, lo que estoy intentando demostrar con estos ejemplos es que una vez que ustedes han desprotonado, han formado un carbanión estabilizado por resonancia, tienen que aceptar y asumir que esto reacciona con todas las moléculas que tengan carbonos aceptores, como derivados halogenados, carbonilos, como pueden ser los ésteres,
como pueden ser los carbonilos con dobles enlaces conjugados. Miren, yo les he hecho un esquema que quiero que vean para que lo analicemos despacito. Observen bien este esquema. En él empiezo en una molécula de cetona, que la tratamos con una base, la desprotonamos y formamos el carbanión estabilizado por resonancia. Y les digo, ese carbanión como nucleófilo puede reaccionar perfectamente con una molécula de carbonilo, de éster, de metilvinilcetona, y observen cómo lo que sucede es que se obtienen distintos productos. Cuando desarrollan un carbonilo con un doble enlace conjugado, ustedes hablarán de la condensación aldólica. Cuando obtengan un 1,3-dicarbonilo, hablarán de la reacción de Claisen. Cuando obtengan un difuncional en 1,5, entonces hablarán de la reacción de Mitchell. Por cierto, entre esta posición alfa con respecto a la cetona y este carbonilo hay la suficiente distancia como para que hagan ahora una condensación aldólica interna. Si después de hacer una reacción de Mitchell hacen una condensación aldólica, eso es lo que se llama la anelación de Robinson, que se la he dejado esquematizada aquí. Observen. Una molécula de ciclopentanona para que la tengan bien localizada. Forman el carbanión y en la metilvinilcetona de arriba hacen una reacción de Mitchell. Y si después de hacer la reacción de Mitchell hacen una condensación aldólica, entonces tendrían la anelación de Robinson. Pero todavía vamos a dar un paso más allá en esta historia. Les voy a proponer otro esquema que seguro que les va a interesar. Moléculas que tienen acidez en la posición alfa y que por tanto son capaces de formar enolatos, hay muchas. Yo en concreto he cogido 6 o 7 para muestra y para que vean la capacidad de reacción, las reacciones, la cantidad de reacciones que se pueden combinar. Por ejemplo, la posición alfa de un cianuro, su acidez viene a ser de un pKa de 25. La posición en alfa de un carbonilo, su acidez 20. En posición alfa del éster, su acidez 25. Y aquí, recuadrado en verde, quiero que observen los difuncionales en 1,3. Los difuncionales en 1,3, los 1,3-dicarbonilos, tienen una importancia espectacular, porque los hidrógenos que están flanqueados por el carbono flanqueado por los dos carbonilos, bien, esos hidrógenos son tremendamente ácidos. Cuando hay dos cetonas, pKa 9, cuando hay cetona y éster, pKa 11, cuando hay dos ésteres, que es el malonato de etilo, pKa 13. Y también he pintado la enamina como molécula que puede ser utilizada para hacer los procesos que os voy a contar. En estas moléculas, bueno, la enamina no, ya está preformada la carga negativa, por tanto, en estas moléculas, si vosotros desprotonáis, formáis una carga negativa en medio alcalino, tenéis que entender que a continuación se puede hacer reacciones con todos los tipos de aceptores, con los derivados halogenados por sustitución nucleofílica, con los compuestos de carbonilo, aldehídos y cetonas por adición nucleofílica, con las funciones derivadas de ácido que normalmente escogen el éster mediante el mecanismo de sustitución acílica, que ya sabéis que es adicionar lo que os dan, eliminar en un etóxido en este caso. Si os dan una metilvinilcetona, pues entonces tenéis las adiciones de Mitchell, y las aperturas de los epóxidos también me valdrían como reacciones. Es decir, si vosotros tenéis, y aquí os he pintado, 7 moléculas que pueden actuar como conectores delta menos, como conectores negativos, aquí he pintado 7. Mientras que en este otro extremo os he pintado 5. La combinación de una conectora, una que sea conectora delta menos y otra que sea delta más, os dará una reacción siempre. Hombre, hay algunas reacciones que indudablemente son más populares y salen con mayor frecuencia. Vamos a ver si os las explico. Por ejemplo, la combinación de un carbonilo aldehído cetona
con otro carbonilo aldehído cetona, imaginaros que conectamos estas dos moléculas, es lo que se llama la condensación aldólica cruzada, si son distintos. Si combináis un éster con otro éster, es la reacción de condensación de ésteres de Claisen, importantísima. Si combináis un 1,3-dicarbonilo, como el acetilacetato de etilo o como el malonato, pues con cualquiera de ellas estáis ante la síntesis malónica. Tenéis la síntesis malónica, que es también pregunta de examen. Es decir, todas las reacciones de condensación que vosotros tenéis como tendencia a estudiaroslas por separado, porque os las explican en distintos temas y por tanto ahí es donde os organizan el lío. Todas las reacciones de condensación, yo entiendo que hay que agruparlas y hay que decir, lo que nosotros hacemos es que una molécula que sea conectora delta menos, por ejemplo, una acetona a la que he desprotonado en un medio alcalino, o por ejemplo, un éster al que hemos desprotonado también en medio alcalino, nosotros lo podemos hacer reaccionar con todas las moléculas que sean contrarias. Lo podemos hacer reaccionar con moléculas de derivados halogenados. Cuando hacéis esta reacción, la llaman la alquilación de enolatos. Si lo hacéis reaccionar con moléculas de carbonilo, esta con otra molécula de carbonilo o esta, el resultado sería la formación de un carbonilo, doble enlace conjugado, por tanto, una condensación aldólica. La combinación de un éster con otro éster en etóxido de sodio, tenemos la condensación de ésteres de Claisen. Y hombre, para terminar, yo os diría que la combinación de las moléculas de acetil-acetato de etilo o del malonato de dietilo constituyen la síntesis acetilacética o la síntesis malónica, pero que entiendo que es exactamente igual a lo que os he estado contando. Que con un medio alcalino yo formo una carga negativa estabilizada por resonancia con el carbonilo y con el otro carbonilo y que por tanto esa delta menos pueden pedirme que la combine con derivados halogenados, que la combine con carbonilos aldehídos, que la combine con ésteres, con epóxidos, con la molécula de metilvinilcetona para hacer reacciones de Mitchell. Bien, fijaros que en este esquema, entiendo tan sencillito, vengo a deciros que 7 moléculas como delta menos las pueden combinar con 5 moléculas como delta más. Por tanto, aquí hay 35 reacciones. 35 reacciones que cada una de ellas tendrá su nombre, y su medio, y su producto final. Y vosotros pretendéis estudiarlas. Bien, vamos a terminar este vídeo echándole un vistazo a este esquema.